Bienvenidos al Seminario Internacional La Contratación Pública en la Emergencia de la COVID-19. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida. Muy buenos días a toda América, muy buenas tardes en Europa, que también nos están siguiendo por esta plataforma de Zoom. Y tenemos el gusto de contar en este primer panel inaugural con la presencia del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar Ugarte. También vamos a contar con la presencia del presidente de la Organización Europea de Derecho Público, el profesor Spiridon Fologaitis, quien ya también se encuentra en la sala, y con el profesor Isaac Augusto Damski, quien es profesor en la Universidad de Buenos Aires y que también organiza este evento académico. Pues para no robar más espacio en esta inauguración, le pediríamos al doctor Pedro Salazar que nos diera un pequeño mensaje de unas palabras en esta inauguración. Con mucho gusto, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta conferencia internacional que tendrá lugar, como han tenido lugar las últimas actividades, vía virtual, pero que nos permitirá analizar de manera conjunta un tema de enorme relevancia en el contexto que vivimos el día de hoy, los dilemas, problemas, retos que supone la contratación pública en la emergencia de la COVID. Quiero agradecer en especial al doctor Miguel Alejandro López Olvera y por supuesto también al doctor Isaac Augusto Damski por haber tenido esta iniciativa y por habernos permitido llevar a cabo esta actividad el día de hoy, una actividad que, como bien mencionaba el doctor López Olvera, vincula participantes y asistentes público de América y de Europa y nos permite continuar con la agenda de organización de actividades de impronta internacional. En verdad, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un honor poder tener este seminario con ustedes, pero además tenerlo en el contexto actual y con las características con las que ha sido organizado y diseñado en la materia de indudable reconocimiento internacional. De mi parte, el mayor de los éxitos y, sobre todo, el agradecimiento por haber optado a acompañarnos por el momento 114 personas en esta actividad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, sin más, declaro, dejándole la palabra, por supuesto, a los otros participantes en la inauguración, pero en lo que a mí me corresponde, formalmente inaugurado este seminario internacional, la contratación pública en la emergencia de la COVID-19, en este día miércoles 6 de mayo del 2020. Les deseo mucho éxito en las actividades. De nueva cuenta, felicidades a los organizadores y lo mejor también para ustedes y para sus familias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por aceptar estar acompañándonos el día de hoy en la inauguración de manera virtual y también por todo el apoyo que nos ha brindado para que este seminario se pueda llevar adelante. Muchísimas gracias, querido Pedro. Y a continuación, siguiendo con el protocolo de esta mesa inaugural, le vamos a pedir que nos dé también unas palabras, un mensaje al doctor Isaac Augusto Damski. Por favor, adelante, doctor. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, queridos amigos en México, en América Latina, en mi país, en Europa. Mi especial y principal agradecimiento al querido profesor Miguel Alejandro López Olvera por su enorme capacidad de trabajo, su creatividad y su decisión de llevar adelante. Y en el agradecimiento a él
mi muy especial agradecimiento y mi felicitación a ese gran constructor del derecho público de Latinoamérica, que es el actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar Ugarte, a quien muy especialmente le estamos agradecidos por posibilitarnos y por ayudarnos a materializar esta iniciativa. Nosotros desde la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, desde nuestra cátedra de Derecho Administrativo en Argentina, desde nuestra actuación en la docencia universitaria en distintas universidades del sistema público de nuestro país, hemos venido trabajando y exteriorizando esta gran preocupación que tiene no solo la platea jurídica, sino toda la población y principalmente los hacedores de políticas públicas en mi país, por la atención y la adopción de las mejores medidas para poder contrarrestar esta pandemia que nos está azotando. En el día de hoy nos hacen el inmenso honor de acompañarnos muy distinguidos profesores del espacio del derecho público administrativo global de América Latina y de Europa. Todos ellos referentes muy especiales en su país, en la región y en sus continentes. Algunos de ellos referentes universales, que convergen aquí hoy para discutir desde una perspectiva comparada las políticas públicas adoptadas en general para discutir a la emergencia del COVID, pero en especial la problemática de la contratación pública en sus dos grandes vertientes. Los procedimientos de excepción que cada país ha adoptado, con sus aciertos y sus desaciertos, y además las medidas de adecuación y readecuación contractual que cada país viene aplicando para tratar de conservar y continuar la regularidad de las contrataciones públicas en cada uno de esos países. Para finalizar, porque quiero ser muy breve, quiero agradecer muy especialmente a nuestro querido profesor Spiridón Flogaitis, quien es el presidente de la Organización Europea de Derecho Público, de la cual tenemos muchos de nosotros el honor de pertenecer, por posibilitarnos realizar que además, quiero decirles, queridos amigos, es el primer evento académico internacional que realizamos en conjunto. La Organización Europea de Derecho Público, por su Grupo Europeo de Derecho Público, a través de profesores muy distinguidos y un grupo de profesores de América Latina, desde el muy prestigioso enclave del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un gran honor para nosotros. Mis felicitaciones y mi agradecimiento también al querido profesor Spiridón Flogaitis, junto con el querido profesor Pedro Salazar Ugarte, y en ellos dos un muy especial reconocimiento al querido profesor ya de dimensión transnacional, Miguel Alejandro López Olvera. Cedo la palabra al profesor para que continuemos con las actividades que ya han sido inauguradas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Isaac Augusto Damski, que hemos trabajado intensamente en las últimas semanas para poder materializar este proyecto académico, que como bien lo ha mencionado, reúne a especialistas de América y de Europa en un tema pues importante y sensible en este momento para todos nuestros países, que es la compra y la importación de bienes y también de servicios y también de construcción de obra pública en países de América y de Europa. Y para continuar con el protocolo, quiero ceder la palabra al querido profesor Spiridón Flogaitis, quien también nos hace el honor de brindarnos un mensaje y la declaratoria formal de inauguración de nuestro seminario internacional, la contratación pública en la emergencia de la COVID-19. Sin más, le cedo el uso de la voz al profesor Spiridón Flogaitis. Buenos días a todos muchas gracias. La contratación pública es una de las áreas donde se cruzan los intereses de las autoridades públicas y los de los actores privados. Dado que las autoridades públicas deben actuar siempre en interés público,
Mientras que el sector privado está, por definición, interesado en maximizar su lucro, la fusión de los índices no es una tarea fácil. Al mismo tiempo, el medio natural para unir los dos intereses es el contrato, cuando las autoridades públicas deben actuar en principio unilateral, es decir, por decisiones administrativas. Por lo tanto, la administración mediante contrato tiene límites y condiciones previas desarrolladas por la teoría y la práctica del derecho administrativo en cada jurisdicción mundial. Mientras la base del derecho privado es la libertad de contrato, lo contrario se aplica en el derecho administrativo, donde el principio de legalidad excluye en principio el derecho de la administración a elegir libremente los medios para ejercer su imperio. En los últimos años, la ley de adquisiciones ha tenido un desarrollo sin precedentes debido a la nueva conciencia de las sociedades para la transparencia, anticorrupción, antimonopolio, protección de las normas de herencia, especialmente en vía del hecho de que el Estado está, quizás en las economías modernas, lo más importante comprador de bienes, obras y servicios. El resultado es que en todo el mundo la ley de adquisiciones se ha convertido en una rama de ley bien refinada, con procedimientos y condiciones nunca antes vistos. ¿Qué sucede, sin embargo, en casos de emergencia? La respuesta suele estar dada por la misma legislación general existente, que establece excepciones a las reglas generales, excepciones de todo tipo. De todos modos, hay casos en que la legislación general no es suficiente. Esos son los casos de supremo interés público para una acción absolutamente inmediata. El coronavirus nos recordó a todos que esos casos realmente pueden existir, y pueden existir no solo en los manuales, sino en el gobierno de todos los días. Muchos estados han tenido que tomar medidas inmediatas en adquisiciones para enfrentar la rapidez de expansión de la nueva epidemia mundial. El interés público prevaleciente triunfó. Sin embargo, esto nos recordó que, en nombre del interés público, a lo largo de los tiempos, se han cumplido los objetivos más suaves, pero también se han cometido los mayores delitos. Lo que hace que este seminario web sea importante. Es un honor para EPLO estar entre los coorganizadores y desea expresar su voluntad de continuar apoyando esas iniciativas que reúnen a las dos orillas del Atlántico, especialmente ahora que la sucursal regional del EPLO en Cascais, Portugal, es segura en la práctica la apertura de la Organización Europea de Derecho Público para el mundo transatlántico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querido profesor, querido doctor Spiridón Logaitis. Le pediríamos, por favor, que haga la declaratoria inaugural del seminario. Declaración inaugural del seminario. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Good success and felicitaciones. Auguri al seminario y a todos participantes. Grande honor. Grande honor. Thank you very much, Professor. Thank you very much, caro amigo. Y le pediríamos entonces al doctor Isaac Augusto Damski que tome los micrófonos para poder conducir los trabajos de esta primera mesa. Adelante, querido profesor. Muchísimas gracias. Vamos a ser breves para optimizar los tiempos y en primer lugar le corresponde la palabra a la estimada profesora María del Carmen Jácome de Ecuador. La profesora María del Carmen Jácome es abogada en libre ejercicio de la profesión, es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, es profesora invitada del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la República del Ecuador y tiene una serie de publicaciones recientes y de actuación internacional, entre las que se destaca su trabajo sobre los sistemas de reducción y de control de la discrecionalidad dentro de una obra colectiva, la administración pública en el Ecuador, que ha sido auspiciada por el muy prestigioso Instituto de Altos Estudios Nacionales. En ese orden, la profesora Jácome es miembro del directorio del Instituto Ecuatoriano de Estudios de Derecho Administrativo, el prestigioso Instituto IDEAS. Queremos entonces cederle la palabra a la profesora, si ya la está en pantalla. Muchas gracias. Listo. Muy buenos días desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo. Es un honor para mí compartir esta primera mesa de disertación respecto de la contratación pública en tiempos de COVID. Inicio por felicitar la excelente organización y la invitación a los doctores Miguel Alejandro López Olvera y al doctor Isaac Augusto Damski. Es un honor verlos y abrazarlos por este medio, tener contacto y saber que a pesar de la distancia estamos cerca. Inicio por comentarles que todo lo que se ha visto respecto de los acontecimientos en el Ecuador lamentablemente son reales. Un sistema sanitario desbordado, una crisis en el manejo de cadáveres, una crisis en el manejo de crematorios, de velatorios, en fin, la crisis en el Ecuador es real, se desbordó la situación. Y frente a esta situación de descomposición de cadáveres en las calles, en las avenidas, principalmente de la ciudad de Guayaquil, también viene de la mano una descomposición de la estructura moral del Estado ecuatoriano. ¿Por qué digo esto? Porque al momento estamos nosotros en un estado de excepción, decretado por el presidente de la República por 60 días, los cuales van a extenderse 30 días más. ¿Qué implica esto para la contratación pública? Me dirán ustedes. En estos momentos se puede hacer un sistema de contratación por emergencia. Es un procedimiento especial para obviar todos los trámites engorrosos que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora, nuestra ley establece los motivos por los cuales podríamos hacer una contratación por emergencia. Y esto está en el artículo 6, numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Pero fíjense ustedes lo amplia que es esta norma y que ha dado lugar en realidad a mucha arbitrariedad en el tema de contratación pública. Procedo a leer. Situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de la fuerza mayor o caso fortuito. A nivel nacional, sectorial o institucional, una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
Entonces, ¿por qué les comento esta norma? Esta norma ha traído muchísima arbitrariedad desde hace mucho tiempo. Prácticamente una década nosotros pasamos en situación de emergencia, en contrataciones de emergencia, en agricultura, en salud, en vivienda, en justicia. Todo se declaraba en emergencia. ¿Para qué? Para obviar los engorrosos trámites del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo cual ha dado lugar a muchísima arbitrariedad. En este contexto, y ahora que la emergencia es real, la situación es aún peor, porque las limitaciones, el control a esta actividad resulta sumamente cuestionable, que ya paso a comentarles. Entonces, las autoridades de las administraciones públicas tienen que dictar un acto administrativo, no necesariamente sujetándose al decreto ejecutivo de la declaratoria de estado de excepción del presidente de la República, pero sí pueden haber emergencias excepcionales en cada una de las, sobre todo en cada uno de los cantones, de las provincias del país. Entonces, si ustedes revisan el portal de compras públicas, hay contrataciones de la más diversa índole por procedimiento especial de emergencia. De esa manera, no hay que rendir garantías de manera inmediata. Podemos contratar con una compañía extranjera esté domiciliada en el Ecuador y además de eso, la contratación es directa, que es una de las grandes ventajas que tiene el procedimiento especial de contratación por emergencia. Entonces vamos al objeto contractual. El objeto contractual sería lo más importante en un contrato público. Ustedes van a encontrar primero que muchas administraciones públicas alegan el caso fortuito o la fuerza mayor, pero otras también están alegando la grave conmoción interna. Entonces no tenemos ni siquiera acuerdo de a qué condición nos acogemos para hacer una contratación por emergencia. Ahora, ¿cuáles son las contrataciones por emergencia? Ustedes pueden encontrar que por emergencia se hace una contratación para mejorar la imagen de un alcalde de un cantón del Ecuador. Por emergencia se hace la contratación de kits de alimentos, que bien podría hacerse por una contratación normal. Por emergencia se están construyendo obras que no son necesarias al momento. Hay que optimizar los recursos en una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, fíjense ustedes cómo esto está dando lugar a que cada administración pública, de acuerdo a su leal saber y entender, haga sus declaraciones por emergencia de toda cantidad de cuestiones que ustedes no pueden imaginarse. Entonces, ahí viene el problema al cual me quiero enfocar. El tema del control. ¿Qué es lo que está pasando con el control? Nosotros tenemos un sistema de regulación de la contratación pública, que es el Servicio Nacional de Compras Públicas. Pero el problema de este Servicio Nacional de Compras Públicas es que tiene facultad regulatoria, facultad normativa y tiene una facultad de supervisión. Ahí viene el problema. En el momento en que solamente tiene una facultad de supervisión y de emitir recomendaciones, aquí nadie sale sancionado y aquí habrá que esperar que se acabe la cuarentena, que se levante toda esta situación para poder procurar un control. ¿Un control de parte de quiénes? De la Contraloría General del Estado por el uso de los recursos públicos y de la Fiscalía por el tema del peculado en muchos casos. Fíjense ustedes lo que ha sucedido hace pocos días aquí en el Ecuador, que es totalmente escandaloso, y es el tema de adquisición de insumos para el Sistema Nacional de Salud. Específicamente me refiero al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí estamos escandalizados y por eso les hablo de una descomposición total aquí. ¿Por qué? Porque se acaban de comprar mascarillas y protectores oculares hasta con el 9,000% del sobreprecio. Y recién bolsas para embalaje de cadáveres de adultos que en el mercado cuestan $12 a $148. Esto ha traído una inmediata intervención de la Fiscalía General del Estado. Ha sido todo un show. Hay gente que está en la cárcel esperando ¿a qué? A que se levanten las medidas de restricción, porque nosotros seguimos en cuarentena, y pueda hacerse una audiencia de formulación de cargos. Mientras tanto, esta gente está detenida sin fórmula de juicio. Pero aquí hay un pequeño detalle. El tema es que en el momento en el que se hace una contratación, un procedimiento especial para contratación por emergencia, en ese momento usted puede publicar en el portal la contratación después de 5 días. Es decir que nos acabamos de enterar de estos escándalos recién la semana anterior, pero la contratación está hecha
está pagada, está ejecutada y se acabó. Compramos a $148, algo que vale $12. Entonces, si nuestro organismo de regulación de la contratación pública no tiene un mecanismo de control, pues simplemente queda en letra muerta cualquier recomendación que haga, cualquier informe que pida, porque simplemente no podrá, no tiene facultad de sancionar. Entonces es un organismo de regulación bastante diferente a lo que puede existir en el resto de la región. ¿Por qué? Porque todo organismo de regulación también tiene la potestad de controlar. Y eso no sucede aquí. Entonces, esto en cuanto a los sobreprecios y a los escándalos que han habido. Así que ahora, ¿qué solución proponemos frente a esta situación que está totalmente desbordada en el sistema de salud? Pues hacer un sistema de contratación centralizada, porque toda la contratación en el Ecuador está descentralizada. Es decir, ustedes tienen un instituto de seguridad social, pero el mismo instituto de seguridad social, cada dependencia descentralizada puede hacer una compra de mascarillas en Guayaquil, otra en Quito, otra en Loja, otra en Cuenca. Entonces, la idea sería centralizar todo para hacer una compra consolidada y de esa manera lograr tener un mayor control. Y eso ya lo estableció el propio CERCOP en uno de sus lineamientos, en el artículo 361, numeral 3. Con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala, el ente u órgano central o rector podrá consolidar la demanda de todos los órganos o entidades desconcentrados, adscritos, descentralizados, autónomos o de otra naturaleza, con el fin de realizar en forma unificada un procedimiento de selección único para la adquisición de bienes, ejecución de obras de interés común o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Entonces, ya existe la posibilidad de hacer una contratación, como le llaman aquí, compras centralizadas corporativas en emergencia. Entonces, la norma está ahí. Yo no sé qué problema hay para que no se la aplique. El día de ayer, justamente, el presidente de la República, para variar, porque no nos da la cara, lo hace por Twitter o manda a sus ministros a que digan que va a emitir un decreto ejecutivo para hacer compras consolidadas. Entonces, ¿él quiere reformar la ley de contratación pública a través de un decreto ejecutivo o es que no se ha dado cuenta que la propia ley permite hacer compras centralizadas? Entonces, si nuestra propia ley del Sistema Nacional de Contratación Pública nos está mencionando constantemente que uno de los principios es la transparencia, y gracias a que ha funcionado la transparencia nos hemos dado cuenta de los sobreprecios. Pero también uno de las cuestiones por las que más se pelea en la contratación pública y que lo establece expresamente en nuestra ley es eliminar la discrecionalidad. Y esta solamente puede ser controlada por el órgano jurisdiccional. Yo sinceramente digo que afuera están nuestros gobernantes haciendo de las suyas y todos los ciudadanos estamos guardados en nuestras casas, incluidos los jueces contenciosos administrativos. El sistema de justicia ecuatoriano no encuentra fórmula alguna para hacer un teletrabajo, para que todos aquellos que tienen una audiencia, formulación de cargos por estas circunstancias puedan ser llamados a juicio. Y menos aún hay la importantísima labor del juez contencioso administrativo de controlar y eliminar toda la arbitrariedad en el ejercicio del poder. El Estado está haciendo de las suyas afuera, mientras el sistema de justicia no funciona en el Ecuador, porque no saben cómo hacer, porque no tenemos idea de cómo hacer una teleadministración de justicia. Entonces, nosotros tenemos aquí un serio inconveniente, básicamente por la falta de control, porque el organismo estatal no tiene facultad de sanción, porque solamente el control podría venir de la Contraloría General del Estado a través del control de recursos públicos, después cuando se abre una auditoría, pero ya todo está comprado, no hay cómo devolver nada, porque en esta emergencia todo está siendo usado inmediatamente. Y después el tema de que no funciona la justicia contencioso administrativa y no sabemos cómo hacer para que esto funcione. Entonces, realmente el problema estructural en el Ecuador está viéndose evidenciado en las actuales circunstancias debido básicamente al abuso del derecho del que están haciendo uso las instituciones, todas las administraciones públicas, desde las más grandes hasta las más pequeñitas, con contratos que no justifican una excepción y haciéndose un uso arbitrario de los recursos públicos.
Seguramente la Contraloría General del Estado, después de estos varios días de estado de excepción, no avanzará a controlar, no le darán las fuerzas ni el contingente necesario para controlar todo lo que se está haciendo. Yo pienso que la única manera de solucionar esto es que la justicia contencioso administrativa vuelva a funcionar, que los servidores públicos sepan que tarde o temprano va a llegar un control para que de esa manera no se abuse de los recursos públicos y no se abuse de esta figura tan sensible del procedimiento especial de contratación por emergencia, porque realmente en Ecuador la estamos pasando muy mal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querida profesora María del Carmen Jácome, brillante como siempre, categórica, clara, profunda, con conceptos que nos van a abrir a una multiplicidad de cuestiones vinculadas con las simetrías y con las asimetrías que estamos viviendo en América Latina. Para nosotros es un gran honor que usted nos haya acompañado y nos haya honrado esta mañana, y le invitamos a permanecer con nosotros todo el tiempo que su ajustada agenda pueda dedicarnos. Muchísimas gracias, querida profesora. A continuación tenemos el enorme gusto de presentar a otro común amigo que tenemos con la profesora María del Carmen Jácome y con el profesor Miguel Alejandro, que es uno de los juristas más importantes del Caribe de República Dominicana. Y me estoy refiriendo a un distinguido profesor y un gran amigo personal nuestro, que es el profesor Manuel Fermín Cabral. Manuel Fermín es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, en la actualidad es profesor de posgrado en el Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales, el prestigioso I-Global de la República Dominicana, es profesor también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela Nacional de la Judicatura, de la Escuela Nacional del Ministerio Público, es secretario de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, tan prestigiosa institución. Se destaca entre sus últimas publicaciones una numerosa cantidad de trabajos de investigación que ha desarrollado en obras colectivas, tales como el celebrado Apuntes en torno al recurso especial en sede administrativa, o también Constitución, Eficacia y Gasto Público, como así también numerosas obras que nos va a exceder en mucho mencionar. Querido profesor Manuel Fermín Cabral, si te tenemos allí, será un privilegio para todos nosotros poder escucharte esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Isaac. Es un gran honor para mí estar con ustedes en este prestigioso webinar que organiza la UNAM. Es, insisto, un verdadero honor formar parte de esta actividad formativa, pero que sobre todo nos permite dar la perspectiva desde nuestros países sobre este importante tema de la contratación pública en tiempos de emergencia. Mis agradecimientos también, además de a los organizadores, pero muy especialmente a Miguel, al profesor Miguel Alejandro López Olvera, ¿no? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí, y por supuesto a la UNAM. Es un gran honor estar compartiendo, ¿no?, con los amigos de la UNAM, a quienes siempre veo en las actividades del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Bueno, yo quisiera empezar rápidamente, Isaac, y demás amigos, pues explicando lo que son las perspectivas jurídicas de la contratación pública, ¿no?, en tiempos de emergencia. Yo creo que esto se puede explicar en dos grandes renglones. Yo creo que hay un renglón en el que obviamente, y en eso hablaba en parte la profesora Jácome, desde la perspectiva de Ecuador, un primer renglón que explica esas técnicas de habilitación para la contratación de emergencia, ¿no? Los contratos que sean necesarios suscribir para paliar la pandemia, ¿no? Y eso, República Dominicana tiene un régimen jurídico que, como también ocurre en otros países, no hace falta ir a la excepcionalidad o a la declaratoria de estados de excepción
para acudir ante un procedimiento que permite que las administraciones públicas puedan contratar de forma más eficaz, en un menor tiempo, sin que ello implique obviamente una desviación de poder en lo que es la manipulación de la aplicación de la normativa de contrataciones. Y otro renglón que es el que obedece y que yo creo que es el que genera más discusiones, que es sobre esos contratos que de repente se encuentran ante esta terrible pandemia y que ponen trabas a su ejecución. Es que entonces entra todo esto de las llamadas excepciones a ese principio de riesgo y ventura que acompaña las contrataciones públicas, o al principio del pacta sunt servanda, que está la fuerza mayor, pero también está la teoría de la imprevisión, la suspensión, a la posibilidad de suspender los contratos administrativos que estén en ejecución. Rápidamente, en el caso del primer renglón, en la República Dominicana tenemos una ley de contrataciones que se fue promulgada en el año 2006, es la ley número 340-06, en cuyo artículo 6, en su párrafo único, se establece la posibilidad de que mediante la declaratoria de emergencia emanada de un decreto del presidente de la República puedan exceptuarse de esos procedimientos tan rigurosos en la contratación pública, de esas compras, de esas adquisiciones de bienes, de obras y servicios en el marco de una situación extraordinaria como lo sería, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Es importante decir que al igual que en muchos otros países, el Estado de Derecho pues, no se encuentra confinado. Yo creo que esa es una idea que siempre hay que resaltar, de que la cláusula de Estado de Derecho no está en cuarentena, de que el principio de juridicidad, como modernamente se denomina ahora a ese principio de legalidad, pues obliga a que las administraciones públicas deban seguir, observar estrictamente el ordenamiento jurídico. Y en República Dominicana, pues ya esos principios han sido constitucionalizados mediante la reforma del 2010. En el artículo 138 se establece ese deber de sujeción plena al ordenamiento jurídico de todas las actuaciones de las administraciones públicas. Y bueno, en el caso de la emergencia, que hay que diferenciarla de lo que son los procedimientos de urgencia. Los procedimientos de urgencia, a diferencia del procedimiento que se da en una situación de emergencia, de los procedimientos de contratación que se da en una situación de emergencia, pues tienen mayores controles, puesto que el único elemento característico y que sí, que los une a los dos, es el tema de la imprevisión. Sin embargo, en el caso de los procedimientos de emergencia, hay numerosas obligaciones que son flexibilizadas en aras de dar más eficiencia a la contratación. Uno de estos temas es la llamada certificación de disponibilidad presupuestaria, que es lo que permite que las contrataciones pues, puedan llevarse a cabo sin perjuicio de que los presupuestos sean, pues, vamos a decir, que no tengan los recaudos necesarios para que las contrataciones sean eficaces. Pero aquí, insisto, el tema de la transparencia es fundamental. La legislación dominicana prevé, dentro de sus principios, que están en el artículo 3, el principio de transparencia y de publicidad, así como también el principio de buena fe, también por parte de la administración, y bueno, todo lo relacionado a lograr de que las contrataciones públicas se hagan de forma transparente. En el caso de la República Dominicana hubo un decreto que declaró la emergencia, el decreto 87-20. Ese decreto debe ser motivado, obviamente, y debe establecer cuáles son las entidades de derecho público que podrán acogerse al procedimiento de emergencia, ¿no? Que no son todas, sino que el decreto del presidente habrá de establecer, y en este caso estableció que le correspondía al Ministerio de Salud Pública hacer las compras dentro del marco del contexto de la emergencia.
Otra cuestión es el renglón de lo que ocurre con esos contratos que están en ejecución y por qué no también esos procedimientos administrativos que no llegaron a concretarse, que no llegaron a adjudicarse, pero que también sufren como consecuencia de la declaratoria de emergencia. Y aquí es importante hacer la salvedad, ¿no? En el caso de República Dominicana, obviamente tenemos la fuerza mayor como una de las excepciones y que se marca tal cual como la doctrina francesa lo prevé, como una causal exoneración de responsabilidad para el deudor de la obligación. En el caso de las contrataciones públicas, ciertamente se prevé la fuerza mayor y no se hace distinción con el caso fortuito, aunque sabemos que hay diferencias o que en sus orígenes habían distinciones entre la fuerza mayor y el caso fortuito, pero en el caso de la República Dominicana, desde su codificación, al igual que en los países de tradición romano-germánica, pues no se hizo distinción en la codificación napoleónica, en el artículo 1147, entre lo que es la fuerza mayor y el caso fortuito. En el caso de la fuerza mayor, pues al igual que en el derecho privado, esos requisitos para que pueda verificarse la fuerza mayor, pues son los mismos. En el caso de la exterioridad, la llamada imprevisibilidad, la llamada inevitabilidad, y un último que también hay que estudiar, aunque a veces en los manuales no se menciona, que es el de la causalidad. Tendríamos 4 elementos, insisto: la externalidad o exterioridad del hecho, la inevitabilidad, la irresistibilidad o la imprevisibilidad, más bien, perdón, y ese elemento de la causalidad. En el caso de la externalidad o de la exterioridad, que es el más fácil de advertir en el caso de una pandemia como el COVID-19, pues hay que decir que en el caso del país de origen de nuestra legislación, en Francia, desde el año 2006, pues la jurisprudencia ha venido desmontando lo esencial de ese elemento y luego posteriormente en la reforma del Código Civil francés en el año 2016, pues finalmente se eliminó. En el caso de la República Dominicana, la jurisprudencia obviamente habla todavía de ese factor de la externalidad o la exterioridad. Yo creo que lo más importante aquí son esos 2 elementos esenciales que son la imprevisibilidad, porque eso de la imprevisibilidad sirve también en el caso de la República Dominicana para el jus variandi, y además también en la teoría del riesgo imprevisible o la llamada teoría de la imprevisión, que también podemos verla siempre en el ánimo de mantener, de preservar la llamada ecuación económico-financiera de los contratos. En el caso de la fuerza mayor tendríamos entonces esa imprevisibilidad y la irresistibilidad. En el caso de la imprevisibilidad es importante hacernos la siguiente interrogante. Ciertamente el COVID-19 puede catalogarse de un hecho imprevisible, tomando en consideración que las pandemias acompañan a la humanidad desde tiempos muy remotos. Recordemos la famosa peste bubónica, que azotó Europa durante la Edad Media. Se dice que mató alrededor de un 40% de la totalidad de la población europea. Duró 6 años, pero todavía la peste bubónica, todavía hubo un brote reciente en el año 2017. Se enfrenta con antibióticos, pero hay países, sobre todo porque esto fue en el continente africano, donde se vieron algunos brotes todavía de la peste bubónica. Pero si queremos un antecedente más reciente, de proporciones también devastadoras, como fue el caso de la gripe española en el 1918, y hay que decir también que en el caso de la peste bubónica, pues son de estos virus que pueden catalogarse como zoonosis, es decir, porque vienen de los animales. Entonces, ese tema, insisto, de la imprevisibilidad, yo lo que creo que he visto, sobre todo el SARS y otros virus más recientes aún,
Yo creo que el factor de la imprevisibilidad aquí, si se puede explicar, es en el hecho de que era prácticamente imposible ver que esta pandemia iba a poner de rodillas a la humanidad y sobre todo iba a afectar tanto las libertades de las personas, porque prácticamente han sido en todos los países donde se han activado los mecanismos excepcionales, los regímenes normativos excepcionales que restringen considerablemente la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de reunión. Y yo creo que eso en ninguno de los otros fenómenos, vamos a decir, sanitarios, se pudo advertir. En el caso, por ejemplo, del SARS, no se vio al menos en los países de Latinoamérica, no llegamos a ver algo como esto. Sin embargo, hay otras enfermedades también, y siempre se dirá que naturalmente que la casuística será algo determinante, de que cada caso entonces habrá de provocar una ponderación concreta. Y el tema de la irresistibilidad también, que obviamente también da pie a muchísimas discusiones, pero yo creo que ahí es donde vamos a ver, ¿no? Las grandes discusiones a propósito de los contratos de infraestructura, contratos de obras públicas, puesto que la interesante en el caso de la legislación dominicana, en su artículo 31 prevé la posibilidad, y ahí entro al tema del jus variandi, donde a diferencia de la fuerza mayor, que además de ser una causa de exoneración de la responsabilidad del deudor de la obligación, es un acontecimiento totalmente externo. En el caso del jus variandi, es un acontecimiento que se da por la administración, es decir, la administración ejerce esos poderes exorbitantes, ¿no? Obviamente, interés, en aras más bien de garantizar, de preservar el interés general, pero en el caso dominicano se añade que eso ha de verificarse ante circunstancias sobrevenidas que no hayan sido posibles de prever. Entonces añade el tema de la imprevisión otra vez. Eso es en el numeral 2 del artículo 31 de la ley 340-06. Pero si vamos también hay otro de los elementos también que debe analizarse, que es el factum principis, o el hecho del príncipe, que al igual que el jus variandi, pues implica una actuación de la administración también, obviamente que no de la administración contratante, sino que por efecto de una disposición de alcance general y de naturaleza abstracta, se afecta la ejecución del contrato. Esto también, el hecho del príncipe, obliga a que en cualquier caso se garantice, se preserve la llamada ecuación económico-financiera del contrato. Y finalmente la teoría de la imprevisión también, que entra en este mismo ámbito, y ahí valdría la pena citar, yo creo, ese famoso caso del Consejo de Estado francés, que bien se apoyó en la doctrina de Oriou, el caso de la Compañía de Gas de Burdeos de 1916, que a partir de ahí, pues la doctrina de la imprevisión o del riesgo imprevisible, pues toma cuerpo. Obviamente no ha podido llegar, en el caso de mi país y también en Francia duró muchísimo tiempo, de que eso pudiera arribar al ámbito del derecho privado. Lo importante es que aquí, en el caso del hecho del príncipe, son las medidas de confinamiento, de distanciamiento social, que también, que viniendo de la administración, pero que obviamente van a afectar el desenvolvimiento normal de esos contratos públicos también. Y finalmente, también el tema de la suspensión del contrato. República Dominicana, al igual que la mayoría de los países de Iberoamérica, permite que la administración, al momento de ejercer esas prerrogativas de poder público, pueda suspender o deba suspender temporalmente, se dice, la ejecución del contrato administrativo. Esto en el caso dominicano es posible e incluso se menciona el caso de la fuerza mayor, vuelve y se insiste en el caso de la fuerza mayor como una causal
para lograr la suspensión del contrato. Pero obviamente que esa suspensión, si deviene en la afectación del equilibrio económico-financiero del contrato, pues va a dar pie también a una compensación al contratista. En el caso del contrato de concesión, también va a ser igual. Imaginémonos, que en el caso de los contratos de obras públicas o de concesiones, etcétera, pues hay una serie de gastos, de costos que pueden derivarse de la suspensión del contrato. Pagos de nómina, los pagos de almacenamiento de los equipos, de las maquinarias, los pagos de arrendamiento de las maquinarias, todo lo concerniente a los costos financieros que se derivan de la suspensión de un contrato público, pues todo esto, pues sin lugar a dudas, va a dar lugar a múltiples debates, a múltiples discusiones con ocasión a esta peligrosísima y obviamente devastadora pandemia. Sí quisiera también, por último, no sé cómo voy de tiempo, querido amigo Isaac, si voy bien de tiempo, bueno, excelente, excelente. Todo esto de los contratos públicos, que en el caso dominicano nosotros no hacemos esa, bueno, no es tan importante la distinción entre el contrato administrativo, contrato público y el contrato estatal. Yo creo que la denominación del contrato administrativo, en el caso dominicano, obedeció más a razones de tipo jurisdiccional para delimitar la competencia jurisdiccional. En República Dominicana tenemos una ley que instituyó la jurisdicción contenciosa administrativa en 1947, que establece dentro del ámbito de competencia, obviamente, referirse o conocer de los contratos administrativos. Pero luego tenemos otras legislaciones, como el caso de la ley 340 y 106, que ya se refiere, vamos a decir, a título general, a la contratación pública, y ahí obviamente no se hace esa distinción, no se hace ese abordaje, ¿no?, del contrato administrativo y bueno, y todo esto. Pero bueno, lo que quiero señalar básicamente es que estas prerrogativas que habrán de encontrarse en el ordenamiento jurídico, yo creo que ya no son válidos esos abordajes. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso del profesor Marienhoff, hablaba de la posibilidad de que existiesen esas prerrogativas aún sin que el contrato o sin que el legislador las estableciera en el ordenamiento jurídico. En el caso ya de República Dominicana, por suerte, han sido establecidas de manera expresa tanto en los contratos, perdón, en la parte que se refiere a los contratos de obra, de servicios, de suministro, y también en el caso del contrato de concesión. En República Dominicana hemos aprobado recientemente una ley de alianzas público-privadas, que es la ley 47-20, apenas en febrero de este año, que obviamente se ha visto impactada también por los efectos, digo, en su implementación, ¿no? Se ha visto impactada por los efectos de esta pandemia, pero una ley que a mi modo de ver, pues sufre de muchos errores, como es el caso de no prever, yo creo, este tema de las prerrogativas del poder público que han de acompañar a las entidades contratantes a fin de que obviamente puedan hacer frente a fenómenos como estos, de hecho. Finalmente, decir lo siguiente, básicamente resumir lo que he dicho. Por un lado tenemos esas prerrogativas, esas competencias que se activan a propósito de la declaratoria de emergencia y que permiten entonces la contratación directa en aras de hacer más eficiente el proceso de adquisición de bienes, de obras y servicios, siempre que tengan por finalidad paliar los efectos de la pandemia. Y aquí hay un control ex ante que se ha de producir tanto en la motivación
como también en la publicación, en lo que son en los recaudos de la transparencia que se han de cumplir siempre, ¿no? Haciendo obviamente la distinción con esos otros procedimientos que permiten contrataciones directas o contrataciones excepcionales, como es el caso de la urgencia, pero que no es el caso. En República Dominicana, insisto, no hay que acudir a un estado excepcional para lograr las compras de emergencia. Y en el otro renglón, ¿eh? Y eso lo decías tú también, Isaac, en días pasados, que hay que también entender esto de que no siempre hay que acudir a las medidas más drásticas o más excepcionales. Hay que ver primero el ordenamiento jurídico administrativo. Y en el caso que nos ocupa, pues la República Dominicana afortunadamente tiene un mecanismo excepcionalísimo de emergencia que permite comprar de forma eficiente, adquirir, contratar en definitiva, para evitar, para siempre que tenga, como ya he dicho, la finalidad de paliar los efectos de la pandemia. Y el otro renglón, que yo creo que es el que más discusión dará para los juristas, que es el que se refiere a cómo afecta, cuáles son las implicaciones jurídicas del COVID-19 en la ejecución de los contratos, incluyendo también los procedimientos administrativos antes de llegar a la adjudicación. Y aquí hablaba del efecto excepcional en el pacta sunt servanda, en el principio de riesgo y ventura, o en ese también principio de antaño del precio cierto, y ahí se viene entonces el estudio de la fuerza mayor o el caso fortuito, se viene también el estudio del jus variandi, se viene también el estudio de la teoría de la imprevisión, se viene también el estudio del pactum principis o el hecho del príncipe, se viene también el estudio, algo muy importante, de la revisión de precios, también, que es una consecuencia muy por lo general de la imprevisión también, y finalmente también la suspensión temporal del contrato. Todo en el abanico de esas facultades o prerrogativas exorbitantes que tienen las administraciones públicas siempre que lo hagan de cara al interés general. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier interrogante que se dé a propósito de mi intervención. Muchísimas gracias, muy honrado de estar con todos ustedes aquí. Muchísimas gracias, querido profesor, querido amigo, doctor Manuel Fermín Cabral. Tu intervención, ya has visto, he tomado muchas anotaciones porque es de una valía también muy singular y muy importante, y nos transmite el ejemplo de República Dominicana de atención de esta cuestión que nos aqueja a la luz de su propio sistema jurídico, circunstancias que no se verifican con la misma solidez en otras realidades, como sucede en el caso argentino. Vamos a tomarlo en cuenta. Ahora queremos darle la palabra a un muy destacado profesor de Brasil, que es el profesor Rafael Valim. El profesor Rafael Valim es doctor en Derecho, es profesor visitante en la Universidad de Manchester en Inglaterra, de la Universidad de Le Havre en Normandía, Francia, de la Universidad Panamericana en México, de la Universidad del Comahue en nuestra querida patria en Argentina. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, es miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, el prestigioso IDA, y entre sus últimas publicaciones está la muy celebrada obra sobre el lawfare en Editorial Contracorriente el año pasado, y el trabajo sobre estado de excepción, la cual mereció ediciones en francés, en Hartmann el año pasado, y en italiano, y también en inglés. Es para nosotros un gran honor recibir aquí a un amigo, a un profesor, a un colega, a una persona que nos va a alumbrar desde San Pablo, el profesor Rafael Valim, que está allí. Le cedemos la palabra, un gran honor para nosotros. Querido amigo Isaac, estoy muy honrado con la invitación para participar de este seminario internacional. Le agradezco muchísimo la invitación. También extiendo mis agradecimientos al profesor Miguel Alejandro López Olvera por la invitación. Y
y es siempre un gusto participar de esas reflexiones a nivel latinoamericano sobre el derecho administrativo. Parece que este es un momento también especial en que estos encuentros nos dan por lo menos una sensación de proximidad con la gente, con las personas de nuestra patria grande. Muy bien. Voy a dar un poco cómo estamos tratando del tema de las contrataciones públicas en Brasil y por supuesto todos, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo, todos están acompañando, sabiendo lo que está pasando en Brasil. La vergüenza universal de un presidente que no respeta el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, un presidente que es el símbolo del autoritarismo y la antítesis de la democracia constitucional. Entonces, este es el escenario dentro del cual debemos analizar las contrataciones públicas y el derecho administrativo en Brasil hoy. Por lo tanto, es importante señalar esta crisis de la democracia constitucional en Brasil, sobre todo por acción del Poder Ejecutivo. Pero al mismo tiempo es interesante comentar que tenemos una crisis evidente de la democracia constitucional, pero el control de la actividad administrativa, sobre todo este control de las contrataciones públicas, que es un control como ordinario de la administración pública, no está siendo afectada por esta crisis, ¿no?, del Estado de Derecho en Brasil. El Poder Judicial sigue controlando y fue interesante escuchar también la situación de Ecuador, porque en Brasil ya estábamos con una administración de la justicia totalmente informatizada. Ya estábamos con esta parte infraestructural, estaba totalmente como arreglada y preparada para una situación como esta. Entonces, el funcionamiento del Poder Judicial desde el punto de vista de la administración estructural está normal, no cambió nada, todo está virtual, las audiencias y todo, ¿no? Entonces, esto no es un problema que se pone en Brasil. Es interesante señalar eso porque yo veo, hablando con otros profesores, incluso de España, hay un problema en ese sentido, ¿no? Y también la cuestión de la transparencia en Brasil, aunque el presidente intentó como afectar la ley de acceso a la información, el Supremo Tribunal Federal juzgó inconstitucional un intento como un acto del gobierno para disminuir la protección de la ley de acceso a información, y hoy la tenemos también totalmente vigente. Muy bien. En febrero, en 6 de febrero de este año, fue publicada una ley con las medidas para enfrentamiento de la emergencia de salud pública, ¿no?, de la COVID-19 en Brasil. La ley 13979, ¿no?, de 6 de febrero de 2020. En esta ley se dispone sobre cuestiones de licitación y de contrato administrativo. Bajo el aspecto de la licitación, hay una nueva hipótesis de contratación directa. Entonces, la contratación directa para adquisición, para compra de bienes, para contratación de servicios, incluso de ingeniería, destinados al enfrentamiento de la pandemia. En este punto es interesante anotar que
mismo aquelas empresas que están prohibidas de contratar con la administración pública, excepcionalmente pueden ser contratadas. Hay una excepción a la prohibición de contratar con la administración pública prevista en esta ley. Este es un punto interesante. La transparencia también es un punto destacado. La ley prevé, como prevé la Ley de Acceso a la Información en Brasil, la divulgación, la difusión de información simultánea de todas las contrataciones públicas. Y todavía en este aspecto de la contratación pública hay una discusión muy interesante en Brasil en este momento acerca de la contratación directa y de la requisición administrativa, o sea, el sacrificio de derecho para atender una situación de emergencia, porque muchas administraciones públicas, municipales o provinciales, están utilizando la requisición administrativa como un sucedáneo de la contratación directa. Y esto es un problema, porque, como saben, el sacrificio de derecho, la requisición, impone una indemnización posterior a los particulares, a las empresas. Entonces, estamos teniendo como un contencioso y declaraciones de nulidad de requisiciones administrativas cuando se verifica que la contratación directa era una posibilidad, era posible en un caso determinado. Este es un tema, una discusión interesante. No sé si en otros países se pone esta discusión, pero en Brasil es una discusión muy interesante. También tenemos en esta ley la simplificación de la fase preparatoria de la licitación. Entonces, todos aquellos requisitos de proyectos y todo fue simplificado por esa ley. Y bajo el aspecto del contrato administrativo, basados en esta ley extraordinaria, ¿no?, que publicada en ese año, dos puntos merecen nuestra atención. El primer punto es la posibilidad de supresión de partes del contrato hasta el 50%. En Brasil se puede alterar el contrato, disminuir el objeto del contrato hasta el 25%. ¿Sí? En esta ley excepcional se permite o se obliga al contratante particular a soportar la supresión hasta el 50%. Y los contratos también basados en esa ley van a tener una duración de hasta 6 meses y podrán ser prorrogados por periodos sucesivos en la medida en que sea necesario para hacer frente a los efectos de la pandemia. Muy bien. Estos son los aspectos de esta nueva ley para disciplinar las contrataciones públicas. Es interesante anotar también el impacto de la pandemia en los contratos que estaban en ejecución. Me parece también interesante mencionar este aspecto. Y como nos acaba de decirnos, de enseñarnos el profesor Manuel Fermín, en Brasil tenemos la prerrogativa de suspensión de los contratos administrativos. Es una prerrogativa poco estudiada, poco analizada en Brasil. Es interesante eso. No es muy frecuente del derecho administrativo brasileño. Y que ahora está siendo muchísimo utilizada, ¿no?, porque por las más variadas razones. El problema con funcionarios, entonces muchas empresas están afectadas por no tener funcionarios para ejecutar el servicio, problema también con los bienes necesarios a la ejecución de los servicios,
entre otras tantas cosas. También intervenciones a las prohibiciones de circulación determinadas por autoridades municipales o provinciales. El cierto es que la suspensión de los contratos está siendo muy utilizada y vulnera con frecuencia la ecuación económico-financiera de los contratos, no solo de los contratos de obras también, pero los contratos de servicios. Entonces, yo ya puedo anticipar o antever un contencioso muy fuerte en materia de suspensión de los contratos administrativos. Por otro lado, también se verifica un problema muy serio en las concesiones públicas y asociaciones público-privadas. Por ejemplo, las concesiones rodoviarias, creo que es lo mismo, ¿no? De las autopistas, las concesiones. Prácticamente están bloqueadas la circulación de vehículos, sobre todo de vehículos que no sean de transporte de cargas, está bloqueado en Brasil. Entonces, las recetas de estas empresas, de las concesionarias, fueron profundamente afectadas pela pandemia. Y ahora, no solo las concesiones rodoviarias, pero también las concesiones, el transporte aeroviario también fue profundamente afectado. Y esto pone en cuestión en Brasil un tema también que, por lo menos en nuestro país, es muy poco discutido, que es la opción por las distintas formas de financiación de los servicios públicos, ¿no? En Brasil, en este momento, hay una dicotomía o las discusiones son muy afectadas por aspectos ideológicos. Entonces, ahora se dice que todo se resuelve y todo será excelente en las manos del privado, y ahora se dice que el Estado resuelve todo y tiene que prestar directamente los servicios públicos. Pero ahora, en este momento, mismo los defensores de la prestación indirecta de los servicios públicos, o sea, de las concesiones públicas, de la transferencia de estos cometidos a los particulares, tomo como una mirada, una postura muy contradictoria, porque si tenemos estos servicios en manos privadas, ahora tenemos que mantener la ecuación económico-financiera de esos contratos y tenemos que pagar a estos concesionarios, a estas empresas que buscan legítimamente el lucro. Entonces, es un problema, porque estamos en un escenario de profunda escasez. Los recursos públicos están cada vez más escasos, la tributación también va a ser afectada por la pandemia. Entonces, lo que podemos imaginar en Brasil es no solo una contestación y también un contencioso, muchas acciones sobre sobre el reequilibrio económico-financiero de los contratos de concesiones, pero también una resignificación de las concesiones públicas en Brasil, ¿no? Vamos seguramente a asistir a una reconfiguración de las concesiones públicas, y esta discusión sobre la financiación de los servicios públicos seguramente va a ponerse muy fuerte en Brasil, ¿no? Porque los hechos, como están también desmintiendo muchísimos políticos y también profesores de derecho administrativo.
en este punto es interesante señalar un dictamen muy reciente del Ministerio de la Infraestructura en Brasil que reconoce la pandemia como inserta en la área extraordinaria de las concesiones públicas. O sea, tenemos ya un dictamen emitido por el gobierno central, por el gobierno federal de Brasil, permitiendo el reequilibrio económico-financiero de los contratos basados en la teoría de la imprevisibilidad, tomando la pandemia como un hecho extraordinario que puede generar este derecho al concesionario, al contratado privado. Entonces, estas son algunas cuestiones que emergen en este momento en Brasil. Por supuesto, hay una gran discusión ahora en Brasil sobre el rol del Estado en la economía, el rol del Estado para enfrentamiento de la pandemia, para la intervención del Estado en la economía, porque la crisis en todo el mundo y especialmente en Brasil será muy fuerte, la crisis económica será muy fuerte. Entonces, es un momento muy triste, muy preocupante, pero al mismo tiempo muy interesante y rico desde el punto de vista del derecho público, porque asistimos un momento, me parece, de profundo cambio del derecho público, que va a pasar de un derecho público como un derecho público egoísta, voltado como al lucro, por más contradictorio que esto parezca, pero para un derecho público voltado, basado, fundado en la solidaridad. Así lo espero. Creo que es esto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Querido profesor Rafael Valim, muchísimas gracias. La tuya es una aportación muy singular, con un fuerte contenido de respeto y de promoción de los valores íncitos de dignidad de la persona humana, en una situación como la de Brasil, que por un lado exhibe un régimen jurídico muy sólido y por el otro lado una actual gestión luctuosa, cuya crítica también comparto y compartimos muchos de los que estamos aquí y sufrimos mucho por este atropello a los derechos fundamentales que en alguna medida comete la actual presidencia, como ha sucedido también en nuestro país en un pasado quizás no tan lejano. En lo personal agradezco mucho y luego haremos unas breves reflexiones sobre algunos de los elementos que vos nos has traído hoy a la consideración. Y para concluir este panel vamos a darle la palabra al querido profesor Miguel Alejandro López Olvera. El profesor Miguel Alejandro López Olvera, que es un muy destacado jurista del espectro iberoamericano y un querido amigo, es profesor y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es también miembro del capítulo mexicano de la Organización Europea de Derecho Público. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Es coautor del libro La Contratación Pública y posee mucho más de 100 artículos, investigaciones conducidas en su especialidad, específicamente en el derecho administrativo, y además es un muy destacado autor con más de una veintena de libros propios sobre la especialidad y profesor invitado en distintas universidades de todo México y de gran parte de Iberoamérica. Querido profesor López Olvera, tiene usted la palabra. ¿Qué tal nuevamente? Muy buenos días, muy buenas tardes en Europa. La verdad es que es un gran gusto y un privilegio, a pesar de las circunstancias que estamos padeciendo, pues estar reunidos, estar transmitiendo desde casa. Y yo les agradezco mucho que se hayan tomado estos momentos para participar de esta discusión sobre un tema pues realmente muy sensible, importante, porque se trata del manejo precisamente de los dineros públicos. Se trata de vigilar cómo se está llevando a cabo
la compra de los bienes, la importación de bienes y también la contratación de servicios en todos nuestros países. Pues bien, como a todo el mundo, a los mexicanos también nos tomó pues bastante descuidados, no por sorpresa, desde luego, porque ya teníamos las advertencias de las recomendaciones y de los comunicados de la Organización Mundial de la Salud, de qué es lo que estaba pasando en el mundo y cómo venía evolucionando de manera pues muy grave el ataque del virus SARS-CoV-2 y cómo tenían que haberla enfrentado todos los países. Entonces, pues en México tenemos ya desde hace pues muchos años, tenemos una serie de mecanismos de los cuales puede hacer uso el presidente de la República para hacer frente y para decretar una emergencia. Entonces, primero voy a describir estos tres mecanismos. En primer lugar, pues tenemos el artículo 29, donde se le otorga la facultad al presidente de la República para declarar la suspensión de derechos humanos y de garantías conjuntamente con el Congreso de la Unión. Y también la propia Constitución establece que tiene que participar la Suprema Corte de Justicia de la Nación al realizar una revisión, un control jurisdiccional de oficio. Es decir, que no es necesario que alguno de los poderes o algún ciudadano vaya a la Suprema Corte a impugnar el decreto del presidente de la República, sino que la Suprema Corte, acorde con el artículo 29 constitucional, tendría que hacer esa declaratoria, esa revisión de oficio. Este mecanismo, desde luego, que también contempla la prohibición de suspender, de restringir ciertos derechos humanos. Entre ellos, quiero destacar que por disposición constitucional estaría prohibido suspender el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Los cuales pues son muy, muy importantes en un momento como el que estamos viviendo, en un momento de crisis. Pues bien, ese mecanismo no se ha utilizado porque no tenemos una ley, a pesar de que el artículo 29 se ha modificado en diferentes ocasiones. Hasta el momento el Congreso ha sido omiso en legislar, en regular el artículo 29. También México, como ustedes saben, pues es un país donde suceden pues diferentes fenómenos, sobre todo de la naturaleza, ¿no? Hemos tenido pues muchísimos terremotos, ¿no? Algunos de relevancia muy, muy importante. Y también, pues a lo largo del año tenemos una serie de emergencias por inundaciones, por lluvias, por heladas, por vientos que traen consecuencias importantes para la población. Este mecanismo está regulado en la Ley General de Protección Civil, donde se establece que el presidente de la República puede hacer una declaratoria de emergencia ante esta serie de fenómenos naturales y desde luego también contempla el caso de la declaratoria por situaciones de emergencia. Este mecanismo tampoco se ha utilizado, al menos a nivel federal, y entonces pues creo que era una buena oportunidad también para utilizar los recursos que establece esta ley para hacer frente a la emergencia actual. Y finalmente tenemos el mecanismo que contempla el artículo 73 de la Constitución, que es la creación del Consejo de Salubridad General, que está funcionando ya desde siempre, lo hemos tenido contemplado, y que este mecanismo ha sido el que ha privilegiado el presidente de la República para decretar la emergencia en nuestro país. Después tenemos también, como en todos los países, pues un marco constitucional y un marco legal que regula la contratación y la adquisición de bienes y la contratación de servicios. El artículo 134 de la Constitución es el que establece
los principios bajo los cuales se deben de regir las contrataciones públicas. Y este artículo 134 establece que todas las contrataciones deben de ser por licitación pública y que el Congreso es el encargado de desarrollar las disposiciones de este artículo 134 constitucional. También establece que, que estas contrataciones serán públicas y que además deben de ofrecer de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Tiene que también privilegiar la aplicación de los principios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Y en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, en la ley federal, recordemos que México tiene un régimen de carácter federal y por lo tanto tenemos una ley que regula las compras públicas a nivel federal y tenemos 32 leyes de adquisiciones que regulan las compras en los diferentes estados de la República, por lo cual también los gobernadores de los estados pueden hacer uso de sus leyes de adquisiciones y también hacer las compras necesarias para dotar de materiales y de insumos en este momento a los hospitales públicos que están bajo la administración de los gobiernos locales. Este artículo 41 establece una serie de hipótesis en las cuales se puede obviar el procedimiento de licitación pública y se puede pasar directamente al procedimiento de adjudicación directa. Entre ellos, pues, están la hipótesis de peligro o alteración social, cuando están en riesgo la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente en alguna zona o región del país, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. Y también en otra de las hipótesis dice que se puede acudir al procedimiento de adjudicación directa derivado de un caso fortuito o de fuerza mayor cuando no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este supuesto, de cantidades o conceptos deberán limitarse a las estrictamente necesarios para afrontarla. Entonces, estas dos hipótesis son las que contempla la Ley de Adquisiciones para obviar el procedimiento de licitación pública, que es el que obviamente pues está utilizando para adquirir todos los bienes. Bueno, es muy importante señalar que los diferentes acuerdos y decretos que han sido emitidos por las autoridades del país, por el presidente de la República, por la Secretaría de Salubridad y por el Consejo de Salubridad General, establecen que esta emergencia tiene que respetar los derechos humanos. Y quiero destacar en este punto que México, igual que otros países latinoamericanos, han firmado los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, lo mismo que la Convención Americana de Derechos Humanos y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que son dos instrumentos muy importantes para poder limitar y para poder contrarrestar las violaciones a los derechos humanos. Pues bien, en ese sentido, en ese contexto, la doctrina mexicana, hemos coincidido en que en nuestro país rige el derecho humano a la prohibición de corrupción. Como ustedes saben, todos los derechos humanos pues, son susceptibles de ser limitados por el Congreso, por los parlamentos, pero en el caso de las prohibiciones, las prohibiciones son absolutas. Está absolutamente prohibido torturar, tratar inhumanamente, etcétera, y también está tajantemente prohibido cometer actos de corrupción, con lo cual pues se tendrían que activar de manera inmediata, ¿no? En cuanto se declaró la emergencia en el país, de inmediato se tuvieron que activar todos los protocolos y todas las instancias para poder vigilar, ¿no? Pues estas acciones del gobierno que son las compras públicas. La directiva de irse a casa fue para todos los ciudadanos,
pero para las autoridades era activar todos los mecanismos de vigilancia para que no se abuse en este momento de los dineros públicos y de los poderes que tienen diferentes instancias gubernamentales, ¿no? Dice por ahí un adagio que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos pues nos fuimos a casa y en las áreas de contratación pública pues están haciendo verdaderas fiestas con las compras públicas, ¿no? Entonces, se tiene que potenciar, desde luego, todos los controles, ¿no? En todos los niveles en los que se está haciendo estas contrataciones. Bueno, mientras que en otros países se estaban tomando medidas, ¿no? Ya lo comentó el profesor Valim, que en Brasil, pues como en México y como en Estados Unidos, los gobiernos pues no creían en el virus, no creían en las consecuencias y invitaban a la población, ¿no? A darse abrazos, ¿no? Acudir a los mítines, y ahora pues estamos sufriendo las consecuencias. Están los hospitales totalmente abarrotados. Nos comentaban algunos familiares cercanos y amigos que están directamente atendiendo en los hospitales que literalmente las personas están cayendo como moscas porque no fuimos capaces de activar los protocolos a nivel federal, ¿no? Entonces, ¿cómo inició formalmente la emergencia en México? Primero, pues los que reaccionaron fueron los gobiernos y las dependencias de la administración pública al suspender los plazos y los procedimientos de carácter administrativo. En toda la administración pública, excepto en la Presidencia de la República, se emitieron acuerdos de suspensión con fundamento en la figura del caso fortuito en algunos casos y en otros casos por fuerza mayor. Y entonces, el 23 de marzo, ya que pues estábamos en una fase pues muy peligrosa, ¿no? de contagios, porque ya habían identificado a muchas personas, miles de personas que habían entrado por las fronteras y también por los aeropuertos. Entonces, el 23 de marzo, el Consejo de Salubridad emite un acuerdo donde apenas dice, reconoce a la epidemia de la enfermedad por virus SARS-CoV-2, COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, ¿no? Es decir, ahí no se declara la emergencia, sino que en ese momento se hace un reconocimiento de que se trata de una enfermedad grave de atención prioritaria. Más adelante, el 24 de marzo, la Secretaría de Salud emite también un acuerdo en el que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos. Ese acuerdo fue sancionado por el presidente de la República, y con ese acuerdo, ¿no? Fíjense cómo se van en esta cronología y también en esta declaratoria, cómo se van diluyendo los controles frente a las medidas que se van adoptando. El artículo 27 de la Convención Americana y el artículo 29 de la Constitución Mexicana establecen que quien debe de ir controlando estas medidas debe ser el Congreso. El Congreso tiene que jugar un papel muy importante, tanto políticamente como jurídicamente, en la determinación y en el aval de las medidas que va tomando el gobierno. Pues bien, el 24 de marzo, el presidente de la República, con fundamento en el artículo 89, fracción primera, que es el que le da la facultad de reglamentar las leyes, emite un decreto en el que establece algunas medidas para la mitigación y el control de los riesgos para la salud. Y entre estas medidas, pues está que le delega a la Secretaría de Salud realizar todas las acciones
que resulten necesarias a efecto de dar seguimiento a las medidas previstas en el presente decreto y debe de informar cada 24 horas al presidente de la República sobre la situación existente. Y más adelante, el 27 de marzo, emite otro decreto en el que ya declara algunas acciones, entre ellas la de utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas. Y en la fracción 2 dice que puede adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin la necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla. También le da la facultad de importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción anterior, sin necesidad de agotar el trámite administrativo alguno por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la contingencia objeto de este decreto. Entonces, vemos cómo el presidente de la República en realidad no está fundamentando su decreto en la ley de adquisiciones y mucho menos en la Constitución, sino que pues aquí tenemos un reglamento del reglamento del reglamento, lo que diluye enormemente, pues obviamente los controles, ¿no? Y la Suprema Corte pues no activó ningún protocolo, el Congreso de la Unión tampoco activó ningún mecanismo para poder citar al secretario de Salud o a los miembros del Consejo de Salubridad General para que expliquen, ¿no? Y para que vayan informando de cómo se van utilizando los recursos públicos y cómo se van realizando estos procedimientos de contratación pública. Más adelante también tenemos un acuerdo de la Secretaría de Salud, donde también se le dan atribuciones donde también otorga atribuciones para que se puedan realizar las contrataciones públicas. Y el caso, ¿no? Uno de los casos que recientemente pues, salió a la luz pública es el del otorgamiento de un contrato por adjudicación directa al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Está publicado en el portal de compras públicas. Digamos que es el caso pues más escandaloso en este momento en nuestro país. Ya incluso el presidente de la República ordenó hacer una investigación a la Secretaría de la Función Pública, y lo que estamos viendo es precisamente cómo el principio de la división de poderes pues está totalmente ausente. No hay pesos, no hay contrapesos. Todas las dependencias pues están haciendo las compras a nivel federal, a nivel nacional, y creo que es muy importante también mencionar que los diferentes tribunales, los tribunales federales y los tribunales locales, también han suspendido los plazos y solamente están recibiendo demandas por situaciones de emergencia, situaciones de medidas cautelares, pero digamos que la justicia no está funcionando al 100%, ¿no? Solamente se atienden casos de emergencia, y esto es muy importante porque en el 2009 nosotros tuvimos una emergencia, ¿no? Con la gripe H1N1, en donde pedimos préstamos al Banco Mundial para hacer frente a esa emergencia, y a partir de ahí pues se tenían que haber invertido tanto en educación como en salud, y estamos padeciendo todos los estragos de todos los efectos de la corrupción de los sexenios anteriores. Entonces es muy importante que en este momento se activen los controles políticos y jurídicos, entre ellos los del Parlamento y también los del Poder Judicial, desde luego.
Más adelante tendremos la oportunidad de escuchar a 3 excelentes catedráticos mexicanos, donde seguramente ellos también ampliarán estos comentarios y esta información, y por mi parte yo lo dejaría aquí para no robar más tiempo a las diferentes mesas. Muchísimas gracias a todos, gracias al profesor Isaac Augusto Damski y a las órdenes. Muchísimas gracias, querido profesor Miguel Alejandro López Olvera, muchísimas gracias a todos. Hay una enorme cantidad de anotaciones que he tomado para esta síntesis. Ante todo, lo que necesito pedir a los organizadores, porque me están escribiendo por el WhatsApp los profesores europeos, es que puedan, por favor, habilitarles el sistema para que puedan ingresar. La profesora Elisenda Malaret de España no puede, el profesor Emmanuel Cartier me acaba de escribir, tampoco puede, la profesora Patricia Jonasson de Suecia también me acaba de escribir pidiéndome esa ayuda. Les pido a los organizadores, a quienes están al comando informático, si por favor nos pueden asistir. Bueno, muy brevemente, este panel ha sido muy rico, hemos tomado algunas anotaciones y quiero destacar en el caso de la primer ponente, la profesora Giacome, ella plantea de manera muy aguda un elemento que creo que es el pivot sobre el cual ha girado esta mesa, que es la importancia de la reducción de discrecionalidad, la importancia de la aplicación de las técnicas de reducción de discrecionalidad en materia de contratación pública. Esto en muchas realidades nuestras desemboca en la importancia de tener parámetros objetivos de evaluación, la efectividad del principio de razonabilidad en la formulación de los proyectos. Ella lo enfatiza en cuanto a la necesidad de una motivación razonable en la contratación. Y esto es muy cierto. La profesora plantea que sin mecanismos objetivos que posibiliten una reducción de discrecionalidad, sin fórmulas que traduzcan la efectiva vigencia del principio de proporcionalidad en la contratación pública, pues bien, es muy difícil lograr tener una motivación, una concreta exposición de las razones que inducen a contratar con una firma y no con otra. Es decir, ella plantea proporcionalidad en la evaluación, proporcionalidad en las medidas que se adoptan y razonabilidad en la argumentación jurídica. Destaco luego de nuestro querido profesor Fermín Cabral una brillante presentación de los postulados que en nuestras realidades se traducen como la teoría de la imprevisión contractual, y entonces allí extractaremos e insistiremos en esto que él con su pedagogía nos enseña, la necesidad de verificar externalidad, inevitabilidad o irresistibilidad, imprevisibilidad y causalidad, es decir, causa-fuente como razón suficientemente motivada que autorice a la contratación de emergencia. Después del profesor Rafael Balim hemos tratado una enorme cantidad de cuestiones. En primer lugar, la luctuosa situación institucional que nosotros compartimos en su crítica contra determinados gobiernos de nuestra Latinoamérica, que no son promotores de los derechos fundamentales, la insensibilidad, el carácter irrespetuoso de los derechos fundamentales, y cómo esto da lugar a una mirada contradictoria. Es muy interesante cómo él plantea que a través de esta contradicción institucional y también en el discurso hegemónico de algunas realidades que son quizás propias de las concepciones neoliberales, en las cuales primero vamos a pontificar la necesidad de privatizar y dar una apertura al capital privado, pero luego ahora, cuando la emergencia nos interpela a todos, estamos incurriendo en esa contradicción de decir, bueno, no, intervengamos como Estado, ¿no? Y esto pone en profunda crisis a determinados modelos y abre lugar a una polémica muy atractiva y no menos encendida, en la cual lamentablemente, quiero decir, nos encontramos también presos en nuestras realidades latinoamericanas. Él Balim plantea una idea que quiero volver a insistir y compartirla con ustedes, que es la necesidad, lo que hoy necesitamos, es decir, una resignificación y una reconfiguración del régimen de concesiones, que no es otra cosa que resignificar las técnicas de intervención activa del Estado en nuestras economías, ¿no? Y cómo todo esto va a influir en nuestros derechos públicos. El profesor Balim no ha hecho otra cosa más que presentarnos a través
la luctuosa, pero muy atractiva realidad institucional y jurídica de Brasil, que se replica en nuestra Iberoamérica, unos muy atractivos balcones a la polémica, siendo incisivo en determinadas cuestiones que nos invitan a una reflexión muy de contexto, pensar nuestros derechos administrativos desde nuestras realidades contextuales. Y finalmente, el distinguido profesor Miguel Alejandro López Olvera efectúa una descripción con la rigurosidad y que lo caracteriza a él, del sistema jurídico mexicano que se está aplicando actualmente para intentar paliar la crisis, ¿no? Él presenta los mecanismos tanto constitucionales para gestionar las políticas públicas, cuanto una descripción de los mecanismos legales con los cuales cuenta el Estado mexicano, ¿no? Y también es muy interesante, en comparación con la realidad que nos planteaba el profesor Balín, es muy interesante cómo el profesor López Olvera va a describir ciertos déficits de interconexión entre las autoridades públicas, entre los funcionarios, entre los máximos responsables de los sistemas públicos llamados a intervenir en la pandemia, y también presenta él una juxtaposición normativa, ¿no? Que quizás esa también sea una realidad que compartimos en Argentina, ¿no? Una inflación de normas que traducen, por un lado, un esfuerzo institucional muy grande en el cual se ve comprometido el esfuerzo de nuestros gobiernos, México y Argentina, en concurrir a atender una realidad, pero por otro lado, quizás ese apresuramiento traduce también una problemática vinculada con todo esto. Y algo muy interesante que nos plantea López Olvera es el estado de excepción también en materia judicial. El Poder Judicial allí, que se encuentra llamado solamente a atender cuestiones de urgencia, cuestiones que también verificamos en nuestra realidad argentina, pero que, como nos presentó el profesor Balín, en Brasil esto no es así. En Brasil, el profesor Balín nos mostró cómo está el Poder Judicial desempeñándose de manera, no sé si normal, pero con un fuerte compromiso y con el respeto a los plazos y a las partes, ¿no? Lo cual también es motivo de un enorme elogio nuestro, México y Argentina, a un sistema judicial como el brasileño. ¿Acaso, y aunque no les guste a muchos compatriotas míos, hermanos mayores nuestros en este punto? Yo les agradezco mucho por el privilegio de haber podido moderar esta mesa. Voy a hacer